Entonces tenemos acá la fuente de sonido y esta persona se ubica a una distancia R1 de esta fuente de sonido. El ejercicio nos dice que R1 tiene 4,3 metros. Y tenemos otra persona ubicada a cierta distancia de la fuente de sonido. Digamos que esta distancia es R2. El ejercicio nos dice que R2 vale 3,1 metros. Pero también el ejercicio nos dio la intensidad que escucha esta persona, es decir, la intensidad 1. La intensidad 1, la intensidad que escucha esta persona a esta distancia R1, es de 0,026 watts por metro cuadrado. Y la pregunta A es, calcule la intensidad a esta otra distancia de 3,1 metros, es decir, calcule la intensidad 2. Vamos a utilizar la ley del inverso al cuadrado de la distancia. Esa ley nos dice que la intensidad 1 entre la intensidad 2 es igual a R2 al cuadrado entre R1 al cuadrado. De aquí tenemos que despejar entonces la intensidad número 2, es decir, la intensidad que escucha esta persona. Tenemos que despejar este término de aquí. Entonces voy a pasar este término que está dividiendo para acá a multiplicar. Yo tengo I1, que es este de acá, que no lo toco, es igual a la intensidad 2, este que está dividiendo, que lo paso aquí a multiplicar, por R2 al cuadrado entre R1 al cuadrado. Y ahora, este que está dividiendo lo paso para acá a multiplicar, y este que está multiplicando lo paso para acá a dividir. Y entonces tengo I1, que es este mismo, no lo he tocado, por R1 al cuadrado entre R2 al cuadrado. Y de esta manera ya tengo despejada la intensidad 2, que es la intensidad que andamos buscando. Entonces, la intensidad 2 nos está dando la intensidad 1 por R1 al cuadrado entre R2 elevado al cuadrado. Simplemente colocamos los valores. La intensidad 1 vale 0,026, R1 vale 4,3 al cuadrado, eso sí, y R2 valía 3,1 elevado al cuadrado también. Eso nos da una intensidad de 5 por 10 a la menos 2 watts por metro cuadrado. Vean que esta intensidad número 2 es básicamente 0,05 watts por metro cuadrado. La intensidad 1 era 0,026. La intensidad 1 es un poco más pequeña, tiene sentido, por supuesto, porque esta persona número 1 está ubicada a un R1 más grande. Esta distancia es mayor que esta distancia. La persona que esté más cerca de la fuente va a escuchar un poquitito más. Esta persona que está un poco más lejos tiene una intensidad levemente más pequeña. La pregunta B nos pide la energía sonora que emite la fuente en una hora. Entonces esta es la B. Ahora recordemos que la potencia es energía entre tiempo, por lo cual la energía es la potencia multiplicada por el tiempo. El tiempo lo tenemos, el tiempo es de una hora, y una hora es lo mismo que 3600 segundos. Recuerden pasarlo todo a segundos, pero nos hace falta la potencia. ¿De dónde sacamos la potencia? Bueno, recordemos que intensidad es la potencia entre 4pi por r al cuadrado. Por ejemplo, podemos agarrar los datos de la persona número 1, donde la persona número 1, recordando, tiene un R1 de 4,3 metros, o sea, esta es la distancia desde la fuente hasta la persona, y tiene una intensidad de 0,026. Entonces utilicemos esos datos para encontrar la potencia de la fuente. Si ustedes quieren, pueden agarrar los datos de la otra persona con la intensidad de la otra persona y la distancia de la otra persona para obtener la potencia P, y también les va a dar bien. Entonces voy a utilizar una intensidad del valor I1. La intensidad 1, repito, era 0,026 watts por metro cuadrado. Y este R de acá, o sea R1, era de 4,3 metros. Entonces, despejando
esta potencia de esta ecuación, como todo esto está multiplicando, como todo esto está dividiendo, lo paso acá a multiplicar. Entonces tengo que la intensidad 1, nada más le coloco aquí subíndice 1 y subíndice 1, intensidad 1 por 4pi por R1 al cuadrado va a ser igual a la potencia. Sustituimos los valores, entonces 0,026 por 4pi por 4,3 al cuadrado nos da una potencia que vale 6,04 watts. Esta es la potencia de la fuente. La potencia de la fuente se mantiene constante si no cambiamos la fuente. Como ya tenemos la potencia, podemos encontrar la energía, porque la energía era la potencia por el tiempo. Entonces simplemente tenemos que, como la energía es la potencia por el tiempo, entonces la potencia nos dio 6,04 por el tiempo, que es de 3600 segundos. Así que la energía nos está dando 2,17 por 10 elevado a la 4 julios.